escritos, ¿sí? Si usted quiere conversar con nosotros, por el 747-0710. En el WhatsApp no contestamos, solo recibimos mensajes escritos. Y bueno, para hablar de este tema tan interesante, tenemos a un invitado súper especial. Y se trata de David Leonardo Reyes Céspedes, abogado laboral de Neuta y Reyes Abogados. Abogado laboral, eso quiere decir que nos puede ayudar muchísimo, así que démosle la bienvenida ya en este momento al señor David Leonardo. Por favor, buen día, bienvenido al Magazine Entre Amigos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla. Por favor, te pones muy cómodo, todos nos ponemos muy cómodos, ustedes también allí en casa, muy cómodo, les recuerdo. Cuaderno y lápiz, importantísimo para el tema de hoy, que ustedes sepan exactamente qué hacer. Bueno, hace mucho tiempo no nos acompañabas en el magazine y nos alegra nuevamente compartir contigo en esta mañana. Muchas gracias por la invitación al canal, dando gracias a Dios por permitirme estar acá. Y sí, a mí me gusta mucho que poder tener esa oportunidad de tratar este tipo de temas, ya que pues, gracias a Dios los manejo bien y siento que son de ayuda para muchas personas porque pues, es algo que le compete a gran mayoría de personas porque son trabajadores o somos trabajadores. Entonces, el día de hoy con toda la disposición, esperando que las personas se comuniquen para de esa forma poder atender todas las inquietudes que tengan. Exactamente, David. Y una cosa importantísima es que todos los días se van sumando a la sintonía del canal Cristovisión más personas, muchas más personas, y de pronto este tema todavía no lo tiene muy claro, aunque aquí en algunas ocasiones lo hemos tocado porque es súper importante. Y además son nuevas las personas cada día que pues ya estrenan toda la parte laboral en su vida, ¿verdad? Que empiezan a trabajar y que quieren y necesitan tener claro este punto. Por eso, entonces, la primera pregunta. Pensiones. ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos para ir pagando nuestras pensiones? ¿Qué se debe tener en cuenta? Y sobre todo tomando en cuenta una cosa, David, sabemos que en este país, como se congelaron las nóminas desde hace mucho tiempo, es muy difícil acceder a una estabilidad laboral. Entonces, cuando a uno lo contratan por prestación de servicios, no ahora, porque de un tiempo para acá eso la ley fue muy rígida con eso, pero hubo un tiempo en que muchas personas dijeron, cotíceme por el salario mínimo, así ganara 3. Y resulta que ahora se ven las consecuencias de eso, porque como se cotizó por el salario mínimo, muchas personas que están a punto de pensionarse tienen una pensión chiquitica. Así es. Bueno, para colocar como en contexto, hay que hacer la clasificación entre una cosa es las pensiones y otra es las cesantías. Sí, vamos a hablar entonces en principio de las pensiones. En Colombia existen hoy 3 clases de pensiones. Tenemos la pensión de vejez, tenemos la pensión de invalidez y tenemos la pensión de sobrevivientes. La pensión de vejez, que es la que la gran mayoría de personas conocemos, o que lo que busca es tener como esa previsión, porque pues toda la vida no vamos a ser jóvenes o toda la vida no vamos a mantener nuestra fuerza de trabajo. Entonces, lo que busca este tipo de pensión es que cuando se llegue a la vejez o la persona cumpla en este caso 62 años de edad, ¿sí? Entonces pueda disfrutar de una mesada pensional. Para ello necesita tener 1.300 semanas y la edad de pensión que son 62 años actualmente. 1.300 semanas equivalen a 25 años de trabajo de forma ininterrumpida. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Y es una gran problemática, digamos, en nuestro país, es que muchas personas están llegando a esa adultez, pero resulta que no cuentan tienen la edad, claro, pero no tienen las semanas. Entonces, tienen que trabajar más tiempo, ¿sí? E incluso algunas, pues, por ejemplo, llegan y tienen, no sé, 500 semanas.
le faltan más del doble, entonces pues ya les es muy difícil alcanzarlas con su edad y lo que hacen es retirar el dinero. Ese retiro de ese dinero se llama indemnización sustitutiva, o eso se llama, bueno, hay que validar también que existen en Colombia dos tipos de regímenes pensionales: el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. El primero lo administra Colpensiones y el segundo lo administran los fondos privados. Eso es como a grosso modo lo que es hoy la pensión de vejez. También tenemos la pensión de invalidez, que lo que busca es proteger al trabajador o la trabajadora que en el evento de sufrir algún tipo de enfermedad, ¿sí? Ya sea de origen común, es decir, una patología natural, es decir, un ejemplo, un cáncer o una enfermedad terminal o una enfermedad que lo imposibilite para trabajar, o de origen laboral, ¿sí? Que puede ser como producto del servicio que prestaba como trabajador. Entonces, este tipo de pensión son dos requisitos. El primero es tener una pérdida de capacidad laboral superior o igual al 50%. ¿Quién determina eso? Una junta de médicos. Ellos son los que le dicen, el trabajador luego, pues la mayoría del proceso es que empieza a incapacitarse, ¿sí? Sí. Entonces, después de 180 días de estar incapacitado, es decir, 6 meses, resulta que ya deben trasladarlo a una junta de médicos. Esa junta de médicos pues debe establecer si efectivamente tiene la pérdida de capacidad o no la tiene. Si la llegase a tener, entonces ahora hay que revisarle si tiene las semanas. Entonces, para mirar las semanas hay que tener en cuenta la fecha de estructuración de la enfermedad, es decir, el momento en que el trabajador se mermó o perdió, digamos, su salud. Eso también lo establece el médico, es decir, un ejemplo, él lo hizo en el año 2010. Sí. ¿Sí? Entonces, sí. Las semanas hay que buscarlas 3 años anteriores al 2010. Ok. ¿Sí? Debe tener 50 semanas dentro de esos 3 años anteriores al 2010, es decir, 2007, 2008, 2009, perdón, 2008, 2009 y 2010, y hay que buscarle que haya cotizado mínimo 50 semanas, que significa un año. Entonces, ¿qué pasa también? A veces el trabajador no tiene las semanas, porque lo que hablaba ahorita, el tema de digamos ya la estabilidad laboral en Colombia se ha perdido bastante, ¿sí? Hoy en día ya es muy difícil encontrar un trabajador que tenga un contrato a término indefinido, ¿sí? Donde sepa que tiene una larga duración, ¿sí? Muchos contratos son por obra labor contratada o a término fijo. Sí. Entonces, eso hace que tenga muchos vacíos laborales. Y pues ya nos ha pasado que han llegado el trabajador y no tiene las semanas. Entonces, este tema de pensiones, pues para que los televidentes lo tengan muy en cuenta, es muy estricto y muy rígido en el sentido de tener los requisitos, ¿sí? Entonces, en este caso, tener la pérdida de capacidad laboral y las semanas. Y por último, tenemos la pensión de sobrevivientes. La pensión de sobrevivientes no lo recibe el afiliado, sino lo reciben los beneficiarios. Entonces, si el afiliado... ¿Si ha pasado algún accidente? Si el afiliado, por ejemplo, fallece, ¿sí? Resulta que y tiene esposa e hijos, entonces ellos pueden solicitar que les reconozcan esa pensión. También tiene requisitos. Exactamente, a eso iba y te interrumpo ahí. Tú dices esposa e hijos, ¿son los únicos que pueden recibir o en qué otras condiciones los terceros pueden recibir esa pensión? La única manera para que no, es según cómo esté conformado el grupo familiar, ¿sí? Ok. Si el grupo familiar, el afiliado fallece y no tiene esposa ni hijos, que son el primer orden sucesoral, ¿sí? Entonces hay que ver en los padres. ¿Sí? Para ello, o sea, nos vamos al ascendente. Primero, el primer orden es descendente, y la descendencia del afiliado. De la persona. Y el segundo orden es ascendente, es decir, las personas, los progenitores. Siempre y cuando se logre demostrar que para el momento del fallecimiento los padres tenían una dependencia absoluta, una dependencia económica de ese hijo. Sí. ¿Sí?
Y en el caso de la esposa y los hijos, no necesariamente puede ser una unión de hecho, ¿cierto? Puede ser una unión marital. De hecho, recordemos que la Y unión... eso requiere algún tiempo, perdóname que te haya interrumpido, requiere un tiempo, es decir, yo tengo una unión de hecho, fallecí y esa unión de hecho debe tener un tiempo determinado para que pueda acceder. Bueno, digamos que acá es un tema de la convivencia. Para que se dé la unión marital de hechos, también es importante que lo sepan nuestros televidentes, la persona o la pareja debió haber compartido techo, lecho y cama. ¿Sí? Ellos debieron haber estado juntos, viviendo juntos. Se dice que la unión marital se configura desde el primer día que se van a vivir juntos. ¿Sí? Desde el primer día. Desde el primer día. Okay. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente pues conoce también? Que es a partir de 2 años de estar viviendo juntos, se crea una sociedad patrimonial de hecho. Es decir, que todos los bienes que tenga mi compañera permanente, como los que tenga yo, los tenemos o los debemos compartir. ¿Sí? Los debemos compartir. En el evento de que el afiliado no sea casado, sino tengas una unión marital de hecho, ¿sí? La persona debe mostrar es la convivencia. No tiene que demostrar un número mínimo de convivencia, sino sí, mediante un extrajuicio, por ejemplo, o mediante 2 testigos pueden manifestar que ella vivía o muchas veces la tenía afiliada a la Seguridad Social como compañera. Okay. Entonces sí tiene el derecho a... Entonces hay aspectos importantísimos para que ustedes vayan anotando, queridos cristovidentes, y es, primero que hay 3 tipos de pensiones, ¿verdad? Recordamos, la pensión de vejez, está la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia, ¿verdad? Están esas 3 pensiones, que hay unos requisitos importantísimos para poder reclamar esas pensiones, ¿verdad? Pero para ello es importante poder testificar que así es, que ya sea cualquiera de las 3 que se pueda testificar. Entonces importante es como tener primero como a nivel legal, si es una unión de hecho, un documento, ¿verdad?, que testifique que realmente llevan tanto tiempo viviendo juntos, o si son los papás, o si son los... Siempre tiene que haber un documento, en cualquiera de los 3 casos, que testifique que realmente cumple. Así es. Es importante precisar que en el primer orden que hablaba yo de los hijos y de la cónyuge y los hijos, que es decir, sale el 100% de la pensión y la cónyuge le corresponde el 50% y a los hijos el otro 50%. Dividido en porciones iguales por los hijos. Exactamente. Okay. Entonces, los hijos es hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentren estudiando. Es decir, si para el momento del fallecimiento del afiliado su hijo no estaba estudiando y tenía ya 20 años y no estaba estudiando, él automáticamente pierde el derecho a la pensión. ¿Cuándo lo conserva? Cuando es menor de 18 años. Cuando es menor de 18 años, automáticamente adquiere ese derecho. Pero sí y bueno, ya tengo una inquietud que la vamos a desarrollar después de esta pausa, queridos cristovidentes, pero la formulo en este momento. Pero si los hijos tienen los 25 años, pero ellos apenas están en ese proceso de que estudie un poco, no por el tema económico precisamente, ¿ahí qué sucede? Tengo 25, en este momento preciso dejé de estudiar porque es que económicamente no he podido, pero la idea es continuar, puede seguir, o sea, demostrar eso para que reciba la pensión y con ese dinero se ayude a pagar los estudios. Lo que sucede es que la prueba o lo que le solicita en este caso ya sea Colpensiones o el fondo privado, es que para el momento del fallecimiento le solicita un certificado de estudio. Entonces, si de pronto él estaba estudiando, pero resulta que en ese periodo en que él fallece no estaba estudiando, es algo que es debatible, es discutible, sí, pero en parte va perdiendo, sí. De entrada ya la ley faculta al fondo para negarle la pensión. Ok. Bueno, queridos cristovidentes, ya ven ustedes un tema súper interesante, un tema que nos compete a todos los trabajadores, así que, bueno, muy pendientes, estamos esperando que ustedes nos llamen al 747-0710, opción 1, las líneas directas a nivel nacional, y a través del WhatsApp que ustedes escriban allí todas sus inquietudes, las preguntas que quieran hacerle aquí a nuestro abogado invitado. Ya regresamos. Ya regresamos con Entre
Papa Francisco. Entre los débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están los niños por nacer, que son los más débiles e indefensos de todos, a los que hoy se les quiere negar su dignidad humana, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Papa Francisco. Cristovisión quiere agradecerte por tu generosidad. Tu apoyo es fundamental para este medio de comunicación. Hoy, millones de cristovidentes nos ven en Latinoamérica y el mundo. Queremos seguir llevando nuestro mensaje evangelizador a más personas. Apoya esta gran obra a través de los siguientes medios: Red Efecti, código 7777, Banco Avevillas, cuenta de ahorros número 039-000021, Bancolombia, cuenta de ahorros número 108-2240-6357, Banco de Occidente, cuenta número 2348-19001, Colpatria, cuenta número 01-11-003661, Da Vivienda, cuenta corriente número 00-1082-86-96-77. Gracias por creer en nosotros. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Todos nos equivocamos y a veces algunos se ofenden en la familia, en la pareja, fuerte algunas veces. Yo digo, vuelan los platos. Se dicen palabras fuertes, pero escuchen este consejo. No terminen el día sin hacer las paces. La paz se rehace cada día en la familia, pidiendo perdón. Perdóname, y se recomienza de nuevo. Demos el primer paso. ¿Ya descargaste la aplicación Cristovisión? Ahora es más fácil ver todos nuestros programas desde cualquier lugar. Ingresa a tienda virtual de tu móvil. Búscanos como Canal Cristovisión y listo. Llévanos y sigue viendo desde tu celular el mundo con los ojos de Jesús. Continuamos con Entre Amigos. Bueno, queridos cristovidentes, regresamos al magazine Entre Amigos. Hoy aprendiendo más sobre las pensiones y las cesantías. ¿Ustedes lo tienen claro? ¿Tienen inquietudes? Pues este es el momento oportuno para que ustedes se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp 314-440-9571, Facebook Live Entre Amigos Canal Cristovisión, o las líneas telefónicas 747-0710, opción 1, y las líneas directas a nivel nacional. Recordamos en este momento entonces, ¿cuándo se pueden reclamar las pensiones? Cuando se han cumplido 1.300 semanas o 25 años laborando. En los hombres, cuando hayan cumplido los 62 años, y en las mujeres 57 años. Bueno, Guillermo, interesante este tema, y tú tienes ya una inquietud. Y de sacapuntas, porque, a ver, hay, por ejemplo, una cantidad de dudas frente si yo mantengo el dinero de mi pensión en los, ¿cómo se llaman? Los fondos privados. Fondos privados. O el fondo público. O el fondo público. Y hay mucha gente que dice, o según asesorías, que es mucho más seguro el fondo público que el fondo privado, que da más garantías. Pero en el momento, yo puedo, que estoy en el fondo privado, pasarme al fondo público. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Es bueno hacerlo? ¿Es bueno hacerlo? ¿No hacerlo? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería. Pero bueno, antes de contestar esta pregunta, para que David le vaya manejando el chip a la situación, tenemos ya una llamada.
Entonces, escuchemos a ver cuál es la inquietud de nuestro Cristo Vidente y después respondemos a esta. Okay. Exactamente, bueno, le damos la bienvenida a Abel, que nos llama desde Bogotá. Bienvenido al Magazine Entre Amigos. Aló. Aló, ¿Sí? muy buenos días, Abel. Muy buenos días. A pedir un favor, me da la inquietud, yo fui pensionado en el año 95. Sí. Resulta que un hermano que se pensionó posterior y otros que se han pensionado le han dado un auxilio a la compañera. A mí no. Pues yo no le puse cuidado a eso, pero quisiera averiguar esa cosa, a ver qué pasó, por qué no le dieron a ustedes. Ok, perfecto, Abel. No te vayas por si nuestro invitado tiene alguna pregunta para hacerte para clarificar. Él está hablando de una figura que se llama incrementos pensionales, que hoy ya no existen. Son para las personas que se pensionaron con el régimen de transición o con el decreto 758 del 90. ¿En qué consiste? Ajá. Es un incremento del 14% a su mesada por tener a cargo la cónyuge. Es decir, por tenerla a cargo, es decir, que la cónyuge depende económicamente del afiliado. En ese caso, sí, igual, él cuenta que se pensionó en el año 95, ha pasado bastante tiempo, pero no importa. Si él puede iniciar un proceso jurídico, ¿sí? De hecho en la oficina llevamos de este tipo de procesos, Sí. y sirve también para todos aquellos pensionados que estén pensionados y que consideren que de pronto, si les aplicaron el decreto 758 del 90, que revisen su resolución, y si se la aplicaron y tenían la cónyuge a cargo y resulta que en ese momento no hicieron la reclamación, al día de hoy se puede hacer. Se ¿sí? puede hacer, Se no puede la hacer. ha perdido. En tema de pensiones, digamos que eso es algo muy favorable, como es algo que tiene una connotación tan importante para la persona, no tiene prescripción. ¿sí? Prescriben las mesadas, pero no el derecho. Pero no el Es derecho. decir, para el momento en que si se le haga la solicitud, le pueden decir el año 95 está prescrito, el 96 está prescrito, pero habrían cosas que todavía están vivas. Entonces, para recordarle a Abel, ¿a dónde se puede dirigir y qué documentos debe llevar? Bueno, este tipo, desafortunadamente, él puede hacer la solicitud ante Colpensiones directamente. Ok. ¿sí? Él se puede acercar, bueno, sí es Colpensiones porque si le aplicaron el decreto 758 es Colpensiones. Se acerca a Colpensiones y solicita un formulario para solicitar incrementos pensionales. Muy seguramente se lo van a negar. Hay que adjuntar los documentos que soporten que él tiene una cónyuge, ya sea si es casado o si es compañera, y hay que demostrar mediante un extrajuicio de otras personas, se puede ir con unos testigos a la notaría e indicarles que manifiesten que la señora tal depende económicamente del suscrito o del señor. Muy seguramente Colpensiones se lo va a negar. En la práctica ellos no reconocen eso porque lo reconocían en el momento, sí, pero ya ha pasado mucho tiempo, entonces muy seguramente un asesor le va a decir, no, eso ya usted perdió el derecho, ¿sí? O le va a decir, eso ya está prescrito, pero entonces debe buscar un abogado. Nosotros pues en la oficina, sí, con todo gusto él desea, le podemos llevar ese tipo de casos. Perfecto. Que allí en pantalla, queridos cristovidentes, aparece la información de nuestro invitado para que se comuniquen con él. 2 llamadas más, David. Entonces, Guillermo, por favor. Vamos a ir a la ciudad de Bogotá a recibir la inquietud de Consuelo. Consuelo, muy buenos días. Consuelo. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias, Consuelo. A ver, cuéntenos cuál es su yo tengo inquietud. una pregunta que es que no sé ni cómo hacerla, porque resulta que yo trabajé hace mucho tiempo en una empresa del gobierno, ¿sí? Pero yo me casé y me fui para Venezuela. Entonces, pues allá viví casi que mis hijos y todo allá, pero ahora con estos problemas que se han presentado, pues volvimos aquí al país y pues estamos un poquitico con preocupación porque también la estar nosotros aquí pues sin pensión y sin nada, pues no, es difícil, ¿sí? Entonces yo quisiera saber si nosotros con mi esposo, porque él también trabajó en una empresa, pudiéramos tener posibilidades de alguna pensión. Esto es hace mucho tiempo, porque ya imagínense que yo llevaba más de 40 años en Venezuela. ¿Es posible eso? Esa es mi inquietud.
Ok, Les agradezco Consuelo. mucho que por lo que me puedan informar o un teléfono a donde poderme comunicar con alguien que me diga algo. Perfecto. Vale, mil gracias por tu llamada. Bien, ella habla de que trabajó en una empresa del gobierno acá en Colombia hace mucho tiempo. Sí. Si ella trabajó acá, ella tiene, si fueron 10 años, tiene 500 semanas. ¿Sí? Entonces, pues no sé la edad. Pero ella tiene dos opciones. Una es seguir pues, intentando pagar la seguridad social acá para obtener de esa forma pues, una pensión acá en Colombia. ¿Sí? O lo segundo es esperar, si ya tiene una edad muy avanzada y tiene más de 57 años, entonces puede acercarse, en este caso, si era una entidad del Estado, puede ir a Colpensiones y solicitar la devolución de ese dinero. ¿Sí? Ok. Con relación, ella hablaba así, ella podía, más o menos hablaba que si podía compartir la pensión, o sea, si podían sumar las pensiones con Sí, el entre esposo. con el esposo. Hay sí. una figura que se llama pensión familiar, Ah. ¿sí? Que digamos que es algo reciente, y lo que busca la pensión familiar es que se sumen las semanas del cónyuge y del el esposo y la esposa. Y si De suman los las cónyuges. 1.300. Y si suman las 1.300 podrían hacer la solicitud. Esto siempre y cuando estén en el régimen de prima media con prestación definida, es decir, que estén en el fondo público. Si están en un fondo privado no lo pueden hacer. ¿Sí? Tendrían que trasladarse a ese fondo público. También es importante aquí, esta pensión familiar, si bien es una gran oportunidad para obtener una pensión, desafortunadamente el legislador cuando hicieron la ley, ¿sí? Colocaron unos requisitos que son bastante difíciles de cumplir. O sea, no solamente yo sumar y ya. Debo estar en Sisbén 1 y 2, ese es uno, ¿sí? Que estar en O sea, Sisbén no 1 y 2, pues todos. prácticamente hay que vivir en un municipio, porque pues acá en Bogotá, pues de hecho todavía existe, bueno, ese es el régimen, estar en régimen subsidiado. Lo segundo es que debe haber cotizado un mínimo de semanas, antes de los 45 años, que es el 25% de lo que sería, o sea, hoy estamos a 1.300, tenían que haber cotizado mínimo 700 semanas, antes de los 45 años. Digamos que lo del subsidio, si están en régimen subsidiado y si es Ben 1, tiene un requisito, pero muchas personas no pasan esa ley porque no tienen ese segundo requisito. Entonces, si uno mira, esa ley ha sido, ojalá sea mejorada, porque no ha representado, o hay muy pocas pensiones familiares en Colombia a raíz de eso. Claro, claro, y ahí tendrían que mirar, es mejor buscar el bien de la gran mayoría, ¿verdad? En ese sentido y no de un 1% de pronto menos. Correcto. Ok, bueno, tenemos otra llamada, David, recibimos ahora a Miriam, que se comunica con nosotros desde Santander. Muy buenos días, bienvenida al Magazine Entre Amigos. Muy buenos días, Mayuri, ¿cómo me les va? Feliz de escucharte, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios y feliz de tenerlos todas las mañanas a ustedes. Ay, qué bonito. Bueno, ¿y qué inquietud tienes en el día de hoy con el tema de pensiones y cesantías? Lo que pasa, Mayuri, es que yo era madre comunitaria y comencé a cotizar. Tenía 700 y pico de semanas cotizadas. Okay. Entonces me dijeron que una vez yo fui allí cuando lo del seguro y ya estaba con pensión, me dijeron que no, que a mí me faltaban unos 10 años todavía para las 1.000 y pico de semanas. Me dijeron que era mejor que me pasara, que porque ya no alcanzaba, ¿no? Sí. Y cometí la brutalidad de retirar, de hacer la carta y retirar. Y por esas semanas me mandaron 12.800.000 o 200.000 pesos. Entonces yo lo que le quiero preguntar al abogado, eso sí estaría bien o sea, bien pago, esos 12 millones, o a mí me decían que por qué no había llevado una carta, ¿no? Que para apelar, porque pues parecía que estaba como muy poquito. Entonces yo quiero saber el abogado qué me dice, si debo todavía llevar, porque esto fue el 19 de noviembre del 2015. Okay. Y me mandaron en octubre el 30 de octubre del 2015 y se reconoce indemnización. Entonces pues esa es la pregunta mía, ¿no? Vale.
Perfecto, Miriam. Pues muchas gracias por comunicarte con nosotros. Que Dios te bendiga. David. Ella está, para claridad, ella habla de la indemnización sustitutiva, que es cuando uno retira el dinero. Sí. Sí, entonces, pues para decirle si efectivamente está bien o no liquidada, tendría que revisar la resolución. Lo segundo es que a ella le van a devolver lo que aportó, ¿sí? Se lo van a indexar, es decir, van a traer a valor presente ese dinero, es decir, le van a aplicar una fórmula que es el IPC del momento en que hizo los pagos y el IPC del momento, en este caso, del 2015. Esa es la fórmula de la indexación y allí pues le van a entregar ese dinero. Si al día de hoy pues ya no tendría recurso de reposición y apelación, que son los primeros que uno realiza ante la entidad. El recurso de reposición es para que la persona que expidió el acto administrativo ¿sí? vuelva y lo revise, pero sí. Para ello pues uno cuenta con 10 días. El recurso de apelación es para que el superior jerárquico de esa persona que expidió la resolución revise a ver si quedó bien o no. En el evento de que esté mal liquidada, habría que iniciar un proceso jurídico ante Colpensiones para solicitar que la devolución completa del dinero. Pero digamos que sería muy irresponsable decirle hoy si 12.800.000 está bien o no, porque hay que revisar, por ejemplo, cuánto se ganaba, cuánto aportaba. Claro. Entonces, no, con ese dato sí tendría que ser... Ahí sería importante, Miriam, que tú te pongas en comunicación con David. Repetimos, aparece en pantalla los datos de nuestro abogado del día de hoy para que ustedes se comuniquen con él y los pueda asesorar muchísimo mejor. Bueno, queridos cristovidentes, nos vamos a ir a una nueva pausa y en el siguiente segmento hablaremos ya sobre las cesantías, así que quédense allí, ya regresamos. Ya regresamos con Entre Amigos. Cuánto bien puede hacer un buen consejo y cuánto mal puede hacer un mal consejo. Nosotros debemos aconsejar a nuestros hermanos con las enseñanzas del Evangelio cuando vemos que lo necesitan y es el momento oportuno. Dar consejo no es ordenar, sino sugerir, ponerse en el lugar del otro y caminando un tiempo con sus zapatos, tratar de aconsejar de la mejor forma posible, especialmente inspirados por el Espíritu Santo, que nos dirá la forma y el modo de dar el consejo, ya que Él es quien da la luz que tanto necesitamos para lograr y dar un buen consejo. Si tenemos buena voluntad, paciencia y amor, Dios hará el resto y nos dará las palabras sabias para hacerlo. Mi mayor preocupación es la tragedia del hambre en el mundo. Hay que dar de comer a los hambrientos. Papa Francisco. Vienes como lluvia en el desierto. La misericordia calienta el corazón y lo hace sensible a las necesidades de los hermanos a través del compartir y de la participación. Papa Francisco. Continuamos con Entre Amigos. Bueno, interesantísimo tema y sobre todo muy importante para todas las personas que están en estos momentos con alguna, por llamarlo de alguna manera, dislexia entre la pensión y la cesantía, y sobre todo cuando en febrero se tiene que hacer todo ese reporte y esa
esa consignación a las pensiones y cesantías de las personas. Entonces es importante que ustedes llamen, pregunten, se inquieten por todo este tema. Tenemos 2 llamadas, vamos a responderlas o a contestarlas en este preciso instante y vamos a Claudia. Claudia, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Claudia. Bien, gracias. Ay, bueno. ¿Cuál es su inquietud? Sí, a ver, mi inquietud es la siguiente. Quería preguntar algo sobre pensión, pero en la parte de inclusión. Ha sido un poco, digamos, complejo. Sé que las personas con algún tipo de discapacidad tienen este derecho también. No conozco bien del tema, pero pues no sé si esta persona nos podría colaborar. De parte mía, pues hablo por todas las mamás que estamos en ese plan de digamos, especial, por decirlo así. No sé dónde o cómo o con quién uno puede averiguar sobre este tema o qué derechos tienen estas personas en cuanto a la parte de pensión. Perfecto. Perfecto, Claudia, Entonces, gracias. David. Listo. Existe una pensión especial de vejez, se llama, que es cuando madre o padre tienen un hijo en condición de discapacidad, que es más o menos lo que ella pregunta. Entonces, en ese evento, el requisito es que la persona, ya sea el padre o la madre, tengan 1.300 semanas. 1.300 semanas. ¿Cuál es el beneficio? Que se pueden pensionar a cualquier edad. Okay. ¿Sí? Y esto porque puede pasar, porque hay mucha gente que empezó a trabajar desde muy joven, ¿sí? Sí. Y que gracias a Dios sus empleadores y que gracias también a él estuvo muy pendiente, siempre cuando le pagaban iba y revisaban el fondo. Esa es pues aprovecho para decirle a todos los trabajadores que estén muy pendientes de sus cotizaciones cada mes, que no solamente revisen su salario, sino también revisen los descuentos que le hacen, no tanto el de salud, sino revisen el de pensiones. El de pensión. Revísenlo, estén constante, sepan en qué fondo están, mucha gente no sabe en qué fondo está, y solamente cuando ya tiene la edad, pues ahí sí ya, como dicen, se preocupan y ya empiezan a angustiarse y resulta que ya entonces le faltan un poco de semanas. Esa pensión especial es cuando la persona o el padre o la madre tienen, padre o madre soltero, tiene 1.300 semanas y se pueden pensionar a cualquier edad. Entonces, eso es uno. Lo segundo, pues ya se trata del tema de la pensión de invalidez, pero recordemos que si la persona es discapacitada, pero nunca ha trabajado, pues no tendría derecho a pensión, porque tiene un requisito que es la pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Pero no tendría el segundo requisito, que son las semanas. Ok, muy bien. Tenemos 2 llamadas más, David. Vamos a recibir ahora a Elizabeth. Elizabeth, muy buenos días. Bienvenida al Magazine Entre Amigos. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Reyes. Quiero preguntar, o tengo una duda. Lo que pasa es que yo trabajé en un almacén de cadena, sufrí un accidente laboral y estuve más de 180 días incapacitada. Cuando me reintegraron en el almacén, me dejaron un tiempo y me suspendieron, como dicen vulgarmente, me echaron. Ya no le servía para el empleo que estaba desempeñando. Yo coloqué a los 3 años de haber salido, coloqué una demanda, pero solamente el abogado pudo, o sea, no sé por qué, solamente el abogado sacó de que me habían hecho un despido injustificado, pero referente a lo de mi salud no hizo nada. Y fuera de eso, pues yo sigo en tratamiento porque a partir del accidente que tuve me descubrieron una enfermedad que en este momento me la están tratando todavía. El accidente fue en octubre del 2008. Ya. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por comunicarte. Dios te bendiga. David. Bien, pues ahí habla Elizabeth de algo que es importante, si bien no tiene relación con las pensiones, pero también es importante para los trabajadores, y es que en el evento de que el trabajador esté enfermo, esté incapacitado, esté en tratamiento, esté con unas restricciones médicas, esté con unas recomendaciones médicas, no puede ser retirado del trabajo, porque se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, que significa que hasta tanto él no se recupere no puede trabajar.
En este caso, pues con ella le vulneraron ese derecho a la estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Porque si está enfermo no lo pueden sacar a menos de que sea una justa causa, y deben llevar esa justa causa ante un inspector del trabajo para que él dé el consentimiento y poderlo retirar. Acá, si a alguien le pasa, pues hay que iniciar una acción de tutela. Digamos que ella pues aquí no utilizó la acción de tutela, sino que pues, dejó esperar mucho tiempo e inició un proceso laboral. Entonces, en el proceso laboral lo que uno solicita es el reintegro definitivo, ¿sí? Porque es lo más favorable para el trabajador. No que le den un dinero, porque en últimas a ella le debieron haber dado el dinero, pero muy seguramente está sin seguridad social, o sea, porque si uno termina el contrato, finaliza. Entonces, pues ahí sí ya es un proceso jurídico, habría que iniciar. El tema es que ella ya lo inició y parece que ya hubo sentencia. Entonces, pues esto sirve, pero para recomendación a otras personas que si les llegase a ocurrir eso, que tuvo un accidente de trabajo y como consecuencia de ese accidente recibió incapacidades y posterior a eso pues la reintegraron, pero seguía enferma, no le pueden retirar del trabajo. Pero en este caso, entonces, el problema de esta señora casi que no tiene solución. Lo que pasa es que ella ya acudió ante un juez. Sentencia. Sí, y muy seguramente pues el abogado, pues esperemos él haya solicitado el reintegro definitivo. ¿Sí? Pero según lo que entiendo, solamente le reconocieron la indemnización por despido. Ahí uno solicita el reintegro definitivo para de esa forma expresarle al juez que ella debe continuar en tratamiento médico. ¿Sí? Ella ya agotó esto, digamos que ya lo debatió ante un juez, no podríamos volver a revivir porque ya hay una figura que se llama la cosa juzgada, ¿sí? En derecho, porque si no, pues todos los pleitos se volverían indefinidos toda la vida. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos otra llamada. Vamos con María desde Bogotá. María, muy buenos días. Buenos días. Yo llamo para comentarle al doctor a una hermana que trabaja en una clínica de Bogotá, omito su nombre por el bienestar de mi hermana. Lleva 24 años de trabajo y fue a reclamar su pensión. Ella ya tiene 59 años, los cumplió el 19 de junio pasado, y no le han resuelto lo de la pensión porque la clínica debe semanas de lo que a ella le han descontado, no han pagado en Colpensiones. Entonces, pues yo quisiera saber qué podemos hacer ante eso, porque ya hemos agotado el recurso de hablar con la empresa y hablar en Colpensiones, y el uno le tira la pelotita al uno y el otro al otro y nadie resuelve nada. Ok, bueno, muchas gracias por comunicarte, ¿verdad? Bien, aquí en este caso, perdón. Eso era lo que yo hablaba, que uno debe estar siempre muy atento en el fondo de pensiones a que verdaderamente la empresa le esté cotizando. ¿Ella qué puede hacer ahí? Una acción de tutela. ¿Por qué la puede hacer? Porque la hermana de ella, según veo, ya tiene las semanas y tiene la edad. ¿Sí? Entonces es un sujeto de especial protección del Estado. Entonces puede iniciar una acción de tutela para que Colpensiones le pague la pensión, porque Colpensiones no se puede escudar en que la entidad, llámese el hospital o lo que es la clínica, no le pagó. Digamos que hay una tesis de la Corte Constitucional, digamos, jurisprudencialmente, que no es la ley, sino son pronunciamientos de las altas cortes, donde han dicho una tesis que es la que al día de hoy se mantiene, y es que la entidad, la administradora de fondo de pensiones, no le puede endilgar la carga al afiliado de que no le hayan cotizado, porque es que era Colpensiones, o la administradora de fondo de pensiones, la que le debió haber cobrado en su momento para no haber tenido que llegar a esta situación. Entonces, primero, ¿qué habría que hacer? Una acción de tutela, mediante acción de tutela solicitar que se ordene el pago de la pensión de vejez. De vejez, ok. David y queridos cristovidentes, quiero en este momento hacer una propuesta. Nos vamos a ir a una pausa y nos quedaría el último segmento para tratar este tema. Dijimos inicialmente de pensiones y cesantías, pero claramente cada uno de los temas aborda muchísimo. Entonces la propuesta es:
Continuamos el día de hoy solo con pensiones y les prometemos un próximo programa solo con cesantías. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Entonces, quedando esta claridad, nos vamos a ir a una pausa, queridos cristovidentes. Ya regresamos con este tema de las pensiones. Ya regresamos con Entre amigos. Sin parche, sin plan. ¿Qué estás esperando? Únete a la red de amigos de Cristovisión y acércate más a tu canal. Podrás disfrutar de muchos beneficios. Carta mensual del Padre Ramón, revista Cristovisión, contenidos multimedia a través de WhatsApp, acompañamiento espiritual, retiros espirituales, encuentros Cristovisión y peregrinaciones. Participación en los programas recordatorios conmemorativos. Comunícate ya al 747-0710, opción 1, o ingresa a nuestro sitio web www.cristovision.tv y sé parte de esta gran familia. Amigo Cristovidente, realiza tus donaciones en los puntos de atención Efecti y Dimonex a nivel nacional, fácil, rápido y seguro. Acércate a un punto Efecti o Dimonex. Indica el nombre del proyecto Cristovisión con la referencia número 7777. Confírmale al cajero tus datos, nombre, cédula y teléfono. Entrega al cajero el dinero que vas a donar y reclama tu soporte de pago. Son más de 7,000 puntos de atención en los 1,050 municipios. Cristovisión cuenta contigo. Papa Francisco, un cristiano que está demasiado apegado al dinero, se ha equivocado de camino. Papa Francisco. Querido Cristovidente, gracias a tu apoyo, esta obra evangelizadora sigue llegando a muchas partes de Colombia y el mundo. Puedes realizar tu aporte en las sucursales bancarias de Davivienda, en la cuenta corriente número 007300735367. En el soporte de consignación, en la referencia 1 debe ir tu número de cédula y en la referencia 2 tu teléfono de contacto. Gracias a tu aporte, vemos el mundo con los ojos de Jesús. Continuamos con Entre Amigos. Qué interesante este tema, queridos cristovidentes, y nos alegra muchísimo que ustedes se comuniquen para poder resolver todas esas inquietudes. Y bueno, tenemos ya inquietudes nosotros. Ah, claro. Tenemos muchísimas inquietudes. Hay una Dime, pregunta, Guillermo. Marjorie, ¿sí? querida esposa, que yo le hice a David, pero como los cristovidentes tienen relación, la teníamos en stand-by hasta que pudiéramos hacerlo. Pero en este momento, vuelvo y la repito. Ok. Si yo quiero trasladarme al Fondo Público de Cesantías, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las trabas? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Y cuáles las desventajas? Bien, hay que precisar, administradora, si se quiere cambiar de régimen pensional. Régimen pensional, perdón, sí. De cambiarse de administradora de fondo de pensiones, ya sean privadas o públicas. Bueno, entonces, para uno trasladarse de un régimen a otro, debe hacerlo hasta máximo, si es un hombre, tener 41 o 42 años de edad. ¿Por qué? Porque la ley limita que uno se pueda trasladar a cualquier edad. ¿Sí? Siempre, la ley dice que debe ser 10 años antes de cumplir la edad para pensionarse. En este caso, 62 los hombres, entonces se deben trasladar hasta antes de los 52. ¿Sí? Y en el evento de las mujeres, entonces, si es hasta los 57, entonces tiene tiempo máximo hasta los 47. Okay. Nosotros allí en la firma siempre sugerimos que empiecen a hacer el trámite con tiempo, ¿sí? No lo vayan a esperar
porque ese trámite es demorado, es un trámite que consiste en este caso, si uno se va a trasladar a Colpensiones, acercarse a Colpensiones y solicitar el traslado de régimen. ¿Sí? Si es en el fondo privado, o sea, se hace en el fondo que uno se quiere trasladar, no se hace en el fondo que uno está, sino en el fondo que uno se va a trasladar. Y el trámite ya lo hacen internamente las dos administradoras. Esa es una pregunta que muchas personas también tienen y es con relación, bueno, a mí cuál fondo me interesa más. Exactamente. ¿Sí? Para eso entonces hay que mirar la expectativa, ¿cuál es su salario? Si su salario y cuál es su expectativa profesional, si usted va a tener la oportunidad de seguir creciendo como profesional o pues ya digamos tiene un cargo operativo y no tiene ninguna intención de seguir estudiando y pues ya sabe que se va a ganar el mínimo y pues ya se queda así. Sí. Entonces, si usted es de los primeros que tiene una proyección o que pues va a seguir estudiando y con el paso de los años pues va a adquirir más experiencia y va a poder solicitar un salario más alto o a buscar una oferta de trabajo más alta, pues la recomendación es que esté en un fondo público, en el fondo de Colpensiones. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué esta razón? Porque es que allí le toman a usted en cuenta los 10 últimos años de salario. Los 10 últimos años de salario es la base para ellos ir a liquidarlo a usted. Bien. En cambio, en el fondo privado, ellos lo que miran es ellos no, digamos que no tienen este tema de los 10 últimos años de salario, sino eso es como una cuenta de ahorros. Entonces, o sea, para usted tener una pensión del salario mínimo, usted debe tener 250 millones de pesos. Ya. ¿Sí? Entonces, David, eso me da una inquietud. O sea que uno entró casi que engañado al fondo con un oasis al fondo privado. Nos engañaron. Sí, acá hay algo y ustedes también son observadores. Han habido muchísimos artículos en El Tiempo, en El Espectador, donde se ha hablado de esto, del engaño paulatino y del engaño o de esa estrategia salvaje de los fondos privados para que las personas se trasladaran allá. Y cuando ya la persona llega allá le dicen, no, pues se va a pensionar con el salario mínimo, pero ¿cómo así? Si yo estaba cotizando sobre 5 millones, estaba cotizando sobre 7 millones. Tenemos el caso de una persona que cotiza sobre 14 millones y va a recibir una mesada de 2 millones. Entonces, efectivamente, si esto le pasó a usted, si fue una persona de esas que se trasladó, reitero, si es de las personas que tiene una proyección y va a poder devengar un salario mayor en sus últimas épocas como trabajador, sí se puede hacer algo. Y es un proceso jurídico que se llama anulación de afiliación, precisamente por la palabra que usted indicaba, que era el engaño. ¿Sí? ¿Por qué fue un engaño? Porque se les dijo que el fondo público iba a quebrarse, porque se dijo que se iba a pensionar a cualquier edad. Un acto de mala fe. Porque se dijo que se iba a pensionar, que iba a tener una mejor mesada. ¿Sí? Hoy en día ya se están ganando las demandas porque se logra demostrar que al trabajador no le hicieron o no le entregaron toda la información. Recordemos que las administradoras de fondo de pensiones son vigiladas por la superintendencia financiera, ¿sí? Se asemeja a un banco. Claro. Entonces, cuando uno va a un banco y va a pedir un crédito, le tienen que dar toda la información, ¿sí? Así como cuando a uno lo llaman por teléfono y le ofrecen una tarjeta y resulta que cuando usted ya la adquirió, ¿sí? Porque pues el asesor tuvo muy buena habilidad con usted, porque pues a él también le pagan por las tarjetas que está vendiendo, sí, y no le entregó toda la información, entonces usted posteriormente hace la reclamación para que se declare esa anulación. Pero y bueno, ¿cómo se hace esa reclamación? Ya tú nos dices que fue una cosa de conocimiento Sí. a nivel nacional y demás, y que solamente dando esa información ya se tiene que trabajar en el caso, ¿verdad? Pero si dicen, no, es que necesito el documento de que ha sido engañado, es que necesito, ahí, ¿qué pueden hacer? Lo que sucede es que eso es algo positivo y hay un principio en derecho que se llama la carga de la prueba, es decir, ¿quién tiene que probar? La mayoría de las veces el que tiene que probar es el que, en derecho laboral, el que tiene que probar, un ejemplo es el empleador de que le pagó a usted. Si Sí. yo como trabajador inicio la demanda y si yo digo, usted nunca me pagó cesantías, entonces el empleador debe demostrar que si me las pagó, si no demuestra, pues lo condena. ¿Qué está pasando acá? Acá se invierte, acá el que tiene la carga de la prueba es la administradora de fondo de pensiones. Ellos tienen que demostrarle a usted que para el momento, llámese el 2000, mucha gente se trasladó cuando empezó la ley 100
en el año 95, 96, 97 y de hecho se han seguido pasando, se han seguido cambiando de régimen. Entonces el fondo tiene que demostrar que para el momento en que usted se trasladó le dieron toda la información, es decir, le hicieron un estimado, le dijeron usted se podía ganar esto acá o esto allí, o le podían decir cuánto tenía que ahorrar, cuánta plata tenía que ahorrar, cuántos en un salario, para ganar más de un salario mínimo usted cuánto tenía que aportar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Como fue una campaña salvaje para que todo el mundo, salvaje y agresiva para que todos se trasladaran, utilizando la falacia que el fondo público se iba a quebrar, porque pues el Estado es el Estado y el Estado no se va a quebrar. De algún lado saldrá el dinero, entonces mucha gente entró en pánico y se trasladó. A ver, entonces yo te hago una pregunta que puede ser para muchos cristovidentes. Yo ya pasé la barrera de los 10 años, no puedo pedir traslado. Yo, ¿sí? Pero sí tengo derecho a demandar, entre otras cosas. Hace escasos 8 o 9 meses llamé yo para ver con qué salario me iba a pensionar yo. Así es. Una suma ridícula. Yo dije, pero a ver, yo me siento engañado. Me dice, lo toma o lo deja y diga si va a seguir cotizando o no. Me contestaron de esa manera. Yo puedo demandar eso. Claro, es demandable y es un buen proceso. De hecho, se llama anulación de afiliación. En la oficina igualmente también se están llevando este tipo de procesos. Otra inquietud para finalizar, David, y orientar a los cristovidentes. Cuando suceden este tipo de cosas que son contradictorias y en las que nosotros no tenemos la certeza ni la claridad de que si es cierto o no es cierto, si lo están haciendo bien o no, uno debería recurrir ¿a quién? Porque es que uno le dice al amigo, no, el amigo le dice, no, haga esto, haga lo otro, pero finalmente eso que uno hace no es lo correcto. ¿A dónde deberían acudir cuando tienen una inquietud frente al tema de pensiones? Bien, desafortunadamente debiera ser ante el mismo fondo. El mismo fondo le debiera decir de entrada la verdad de cuánto tendría que usted ahorrar para poder que una pensión que vaya con su calidad de vida. Sí. Porque mucha gente, de hecho, somos un país donde hay un índice muy alto de pobreza en los ancianos. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque muchos no alcanzan la pensión, otros se pensionan, pero con sumas cada día más irrisorias. ¿Sí? Con sumas que no alcanzan para nada. ¿Sí? Entonces, si la persona tiene una calidad de vida más o menos, esa persona debe perder esa calidad de vida para acomodarse a lo que ahora va a empezar a ganar. Nosotros en la firma también tenemos hacemos un estudio, ¿sí? Comparativo de cuánto le correspondería. Eso sí, pues necesitamos la certificación de los salarios, porque eso no es algo mágico, necesitamos la certificación de los salarios para establecer, bueno, usted cuánto se ganó en sus 10 últimos años, claro. ¿Sí? Y eso se hace un estimado, se le aplica y se liquida. Entonces se le dice, en el fondo privado sería su pensión de tanto, en el fondo público sería de tanto, entonces usted por favor, pues elija. Okay, entonces perfecto. Si es más favorable el público, hay que trasladarnos al público. Pero si es más favorable el privado, hay que trasladarse. Digamos que tampoco es aquí decir que los fondos privados no sirven, no es cierto. De hecho, en los fondos privados, acá hay algo que hay que precisar porque yo hablaba de las 1.300 semanas. Sí. En un fondo privado, un ejemplo, un trabajador que siempre se ha ganado el salario mínimo, quédese en el fondo privado, quédese ahí. ¿Sí? De hecho, puede alcanzar su pensión a las 1.150 semanas. Menos que en el... Tiene 150 semanas, esa es una ventaja que tiene el fondo privado. ¿Qué otra ventaja tiene el fondo privado? Que cuando usted, si en el evento de que usted no desee continuar cotizando, ¿sí? Le devuelven la plata, se la devuelven con intereses, no indexada, con intereses. Es decir, recibe una mayor suma, ¿sí? Porque en últimas ese dinero que usted aporta ya, ese dinero lo invierten en vías, lo invierten, bueno, infinidad de... Ese dinero pues lo trabajan otras personas. Entonces, siempre, o sea, no es que ahorita todo el mundo se traslade, no, o sea, hay que mirar el caso particular. Cada caso particular, sí, los fondos no es que privados no es que no sirvan, no, lo que pasa es que tienen desventajas. Perfecto. En ese sentido, la respuesta sería para los cristovidentes, si hay alguna inquietud con el tema de pensiones, lo mejor es buscar al profesional abogado laboral. Ese sería el perfil de la persona a consultar, ¿verdad? Para que le dé realmente la claridad y la realidad sobre la situación, ¿verdad?
Bueno, muy bien, queridos cristovidentes, el tiempo se agota. Compromiso con ustedes, un nuevo programa solo para hablar de cesantías, porque yo sé que también hay muchísimas inquietudes con respecto al tema. En este momento, pues entonces les decimos que se queden con nosotros. Nos vamos a una pausa, Guillermo, y hay algo nuevo. Nos vamos a una pausa, y mientras hacemos esa pausa, la velocidad de Marjorie va a ser astronómica, porque va a llegar a un sitio muy especial, ¿sí? Va a llegar a Usaquén a mostrarnos una receta y en un sitio para que usted conozca y pueda acceder allá. Ay, 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 nuevas sorpresas.